Bé, bon dia. Ara. Tot i que encara estem entrant, si us sembla, anem a començar, perquè si no els retards aquests de bon matí s'acaben acumulant. Bé, començaré donant la paraula al senyor Efraín Carbonell. Ell és el director de l'Espacim, que és el que obrirà l'acte i ens donarà la benvinguda. Bé, moltes gràcies, moltes benvingudes, moltes gràcies, és la rectora. Bé, que no sortim nosaltres. I el PowerPoint no sortirà. Temes tècnics de primer ordre. Hauria de sortir un PowerPoint. S'ha posat, aquí la pantalla surt, però ja no està. Perfecte. Això és habitual. Perfecte. Benvinguts. Bé, fa 80 anys que la senyora Maria Engerat li van encarregar a l'Ajuntament de Barcelona, escolti, vagi per diferents escoles, que intenti detectar nens que tenen dificultats. I bé, vam trobar un document, que és aquest d'aquí, on acredita que l'any 38 ja vam començar amb aquesta feina. I han passat anys. Aquí tenim el César i l'Arpar, que van començar ja al carrer París. El 46 vam fer el que van ser les primeres experiències educatives, el 85 vam traslladar-nos a Vallvidrera i l'any 2019, tenim en aquests moments pràcticament més de 300 persones que donem servei a centres educatius ordinaris, a centres professionals de la comunitat, a residències i per molts anys. I estem fent coses, són 80 anys, vam començar a fer l'any del Born, va ser molt bonic, i vam aprofitar per celebrar els 40 anys del president, el meu pare. Els 8 minuts que hi arribes perquè s'emocionaria massa. I bé, van actuar diferents conjunts, va ser un dia ensenyable. Vam seguir la milla, a Sarrià, i el clàssic també, i va ser una milla que la vam passar per aigua. I no és broma, aquí tenim les imatges. Però ens vam trobar tots i ens vam mullar amb la discapacitat, en aquest cas. Imatges contentes, molt boniques. Per Nadal, com sempre, vam estar a les diferents fires de Barcelona, oferint els projectes que fan els centres professionals, els CIM, els diferents mercats, Santa Llúcia, Pedralbes, van ser molt bonics. Vam estar també amb el Beto Congrés a Barcelona, vam presentar el Toni Anna Saltó, una xerrada de classe de vaig fer un concert, també, el mes de febrer, a la parròquia de Sarrià, a Casa Gospel. Vam seguir fent coses rares, una concentració de motos a la Lliterera, va ser molt divertit i sobretot hi havia moltes persones que sempre fent coses de això de la moto gran, la moto grossa, i vinga, vam disfrutar molt. Acabem aquí, el dia 12 de maig, Camina amb mi, estem convidats i convidades. Són 3 rutes alternatives per millorar persones amb diferents capacitats. Fem diferents rutes, això és molt bonic. El dia 25 del 5 farem una performance artística amb un pintor que és en Quim Soler, que serà també molt divertit. El dia 13 del 6 farem un concert de Montregat, que va llogar amb el músic i el botó màgic. I també al mes de juny inaugurarem un hort ecològic i a més preparat també per persones amb diferents capacitats. És una hectàrea de terreny que fem a Espacim i és impressionant aquesta cadena cultural educativa. També estem convidats a l'inaugurem, que és molt bonic. És portar la normalitat, entre cometes, que dins també de l'entorn més diferent. Aquí ho deixo. Pot ser un gegant, hi haurà un gegant. Farem un sopar, evidentment, amb els afiliats, amb tots els voluntaris i voluntàries. I bé, avui aquí ens hi apleguem durant tot el dia més de 500 persones. El dia són 11 hores, per tant, anirem trobant aquí tot. Hi haurà 65 ponents, tindrem 22, tindrem l'orquestra, que no s'espera aquí darrere, per tant. Hi ha molt suport del ple, entitats i organitzacions.
variar riscs de ser exclosos. Persones que s'han d'esforçar molt més que nosaltres per tirar endavant, que sempre segueixen uns cicles d'entorns segregats, com el que és habitual. Són persones que els calen també suports per ser més personalitzats. D'aquestes persones parles. I clar, en aquests moments, agafo paraules de Roger Slee, que parla d'indicadors, està dient en aquests moments que un país que avança cap a l'escola inclusiva és un país que legisla, que regula, que avalua resultats, que incrementa publicacions del tema, que dona més finançament de projectes i programes de recerca i investigació, que fa moltes conferències, jornades, aquesta és una, programes de formació, cursos universitaris, seminaris, tallers d'escola inclusiva, etc. I sobretot que reenginia amb efectivitat estructures de suport i progressiva transformació del centre, l'educació especial, també, i també transformació del centre ordinari. I ho deixo pel final i també incrementar pressupostos, però ho deixo pel final. Perquè, clar, ja podem fer lleis, podem fer de tot, i si no hi ha actituds, si no hi ha voluntat, si no hi ha suports justament favorables, si no hi ha formació i coneixement, si no transferim recursos i si no comparem entre tots, és molt difícil que abans una escola inclusiva. Déu-n'hi-do per això el decret que tenim, que penso que té un recorregut molt llarg. També mirada, transformem, i sobretot, i ho dic a les persones que tenen responsabilitat política, intenteu calcular o pregunteu-vos pels costos de l'exclusió. Són molt elevats, molt més que els de l'exclusió. Gràcies per ser-hi i tingueu tot un dia en temes de logística i per fer possible aquesta jornada. Per aquest motiu es va crear l'AMPA per ser més forts, per ser un lobby, una forma de pressió als polítics i a la societat i que ha servit perquè durant aquests anys es faci palès la necessitat de la inclusió a l'escola. A mesura que la societat ha anat entenent la necessitat i el dret que tenim a que els nostres fills estiguin escolaritzats a l'escola ordinària, la normativa, tant la normativa internacional que ja teníem, l'estatal i també la normativa en seu catalana, ha anat millorant i s'ha anat adaptant a les necessitats socials, en aquest cas a les necessitats
palès que a les escoles ordinàries, encara que sabem que tenim el dret a escolaritzar les escoles en un centre educatiu ordinari, als nens, perdó, ens hi trobem que determinats equips directius encara consideren que el nen és un problema en aquella escola. No es creuen l'escola, la inclusió, no es creuen els beneficis que un nen amb necessitats educatives especials pot donar a un grup de nens d'iguals. L'experiència ens diu que els nens que estan i que comparteixen l'aula amb un nen amb necessitats educatives especials són millors, els entenen, els respecten i els fan igual. Per part meva, res més. Disculpa si no he pogut equivocar en alguna cosa i gràcies per tot. Gràcies. I ara té la paraula el senyor Miquel Àngel Sopa, que és el comissionat d'Educació, Infància i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies, doctora Vilalta. Molt bon dia, autoritats acadèmiques, polítiques, col·legues de professió, senyores i senyors. Jo vull començar a fer ús de les figures retòriques, literàries, per afirmar que l'aspiració a la qual crec que totes i tots desitgem és que algun dia parlar d'educació inclusiva hagi de ser un pleonasme i deixi de ser un oxímoron. És a dir, que parlar d'educació per una banda i inclusiva per l'altra sigui una redundància tan gran que no calgui dir inclusiva, perquè l'educació en si mateixa ja sigui inclusiva. I, per tant, poguéssim superar l'etapa que estem encara deixant enrere, en la qual parlar d'educació i inclusió moltes vegades suposava una contradicció. Vull agafar-me a les paraules, a unes de les paraules que ha dit el senyor Del Monte, que jo comparteixo. Totes i tots sabem que de vegades encara tenim en el nostre sistema educatiu centres escolars que identifiquen infants amb algun tipus de discapacitat, un problema. També se sent encara a algunes escoles allò típic que això de l'educació inclusiva és molt difícil, perquè com atens a 25 infants que tens a l'aula, a cadascuna i a cadascun amb un pla individualitzat, que tenen les seves necessitats específiques. Jo no en sé d'això, no m'ho van ensenyar ni a la meva formació inicial, ni a la meva formació permanent. Aquest jo no en sé amaga un jo no vull saber implícit que d'alguna manera s'oculta darrere d'aquesta excusa. I per tant, aquí tenim, jo crec, un dels elements importants a fer front quan parlem d'educació inclusiva i quan parlem de que l'educació inclusiva ha de ser un dret de tots i cadascun dels infants del nostre sistema educatiu. Per poder superar això, hauríem de fer una feina, o intensificar, millor dit, una feina que, més enllà, lògicament, dels avenços normatius i de recursos, ens permetessin anar generant el que podríem anomenar una cultura de la inclusió entre les educadores i els educadors que permetessin situar l'educació no ja només inclusiva, insisteixo, sinó la mateixa educació en clau del que jo anomenaria les 5 Cs. La primera C és la C de confiança. Moltes vegades quan es diu per part d'un professional de l'educació jo no en sé o això és molt difícil, en el fons el que estan traspolant és una desconfiança en què un infant pot aprendre fins i tot malgrat un professional de l'educació,
que els infants aprenen per si mateixos i que l'aprenentatge sempre és superior a l'ensenyament. Un altre C, lògicament, és la de la cooperació, que l'aprenentatge és profundament social, que no és individual i que l'alumnat entre ell aprenen els uns de les altres, siguin quines siguin les seves capacitats, potencialitats i o limitacions. Però que probablement aquesta cooperació no només s'ha de donar entre els infants de l'alumnat, sinó també entre el mateix professorat. Es fa impossible construir l'escola inclusiva, l'educació inclusiva, cada mestre, sol a sol, des de la seva aula. La tercera C és la de la construcció dels aprenentatges, no la transmissió dels sabers. Creure que realment els infants, les persones que estan en procés d'aprenentatge, tenen capacitat de construir i reconstruir els propis continguts de l'aprenentatge i que la presència de l'alumnat en algunes tipologies de discapacitat o alguna tipologia de característiques personals que fan front i desafien, posen un repte a l'ensenyament-aprenentatge, dona de per si mateix 1001 oportunitats a la reconstrucció de l'aprenentatge. Aquest company de la meva classe, que per exemple pot tenir una síndrome d'espectre autista, com podrà aprendre millor això o allò? Es poden preguntar infants d'una classe on hi ha un procés d'inclusió claríssim. La quarta C també és la de la coavaluació, confiar no només en que l'aprenentatge social que els infants poden treballar amb ells mateixos i aprendre per ells mateixos, sinó que també els processos avaluadors no han de ser necessàriament només per part de l'adult a la persona, a l'infant que està escolaritzat en un centre on s'hi fa inclusió. I la cinquena i darrera, i aquesta, permetin-me que li posi més èmfasi pel que represento, la C de ciutat. L'aprenentatge i l'educació inclusiva va molt més enllà dels murs de l'escola. Se situa en una dimensió comunitària, oberta, en la qual, des de la corresponsabilitat educativa de totes i cadascuna de les ciutadanes i ciutadans d'un entorn urbà, se'n fan corresponsables d'aquell aprenentatge, molt més enllà de l'escola. Jo crec que si entomem aquestes 5 Cs, treballem forts i fortes per generar un canvi cultural a la mentalitat de les persones que treballen com a educadores i educadors. I, lògicament, com ja s'ha dit, això ho acompanyem de transformacions normatives i de recursos, l'èxit és garantit i, amb tota probabilitat, d'aquí 5 anys, quan tornem a fer la tercera jornada sobre educació inclusiva, haurem pogut constatar avenços significatius per a una educació que algun dia deixarem d'anomenar inclusiva. Molt bon dia i molt bona jornada. Moltes gràcies. I ara té la paraula el senyor Josep Vallcorba. Ell és el director general de currículum i personalització del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. Molt bé. Gràcies, vicerectora. Companya de vicepresident de l'Educació, companys de classe, senyores i senyors, amigues i amics, col·legues. Abans de m'oblidi, sembla que cal una felicitació. 80 anys són molts anys d'esforç, d'implicació, dedicació, responsabilitat i, evidentment,
seu propi èxit, que a vegades és una mica més precís i potser més interessant, perquè hi ha molts èxits i hi ha moltes, cada persona té el seu propi èxit. No només vol determinació, compromís, que ja és molt, sinó que també exigeix molta professionalitat acompanyada d'actituds i mirades obertes, operatives, reflexives i positives. De fet, l'escola i tota la comunitat educativa, les famílies i tota la gent que envolta el món educatiu, ha de respondre a un món que justament no és gaire inclusiu. A un món trasbalsat, a un món amb moltes incerteses. I justament per això ha de tenir aquestes actituds i aquests compromisos forts cap a una visió equilibrada, inclusiva i equitativa. De fet, un dels objectius del que podríem dir l'educació en majúscules és contribuir a formar persones que facin que aquest món sigui més amable, més solidari i més lliure. I a mi m'agrada especialment una cita d'Albert Camus quan defineix que la llibertat és l'oportunitat de ser millor. De fet, és una visió educativa de molta fondària. No fa gaires dies, una mestra admirable deia més o menys el que comentava el company Miquel Àngel Assuma d'aquest potser no caldria insistir tant en els objectius, que quan diem escola ja hauríem de donar per suposat que estem parlant d'una escola inclusiva, que estem parlant d'una escola acollidora, que estem parlant d'una escola competencial, que estem parlant d'una escola orientadora, que estem parlant d'una escola oberta, participativa. Però, malauradament, no és així. Malauradament, els objectius continuen sent imprescindibles i fixar i consolidar cada un d'aquests objectius sabem que costa moltes tones de polítiques educatives. Que consolidar cada un d'aquests objectius, competencial, amable, acollidora, inclusiva, vol un esforç de canvi cultural, d'implicació i de corresponsabilització molt fort. De fet, no hem de donar per suposat ni per superat absolutament res. Els guanys s'han d'anar consolidant cada dia, perquè sí que és veritat que hi ha, com aquesta mestra que deia això, gent molt compromesa, com segurament, vaja, segur, tots els que som avui aquí estem compromesos amb la inclusió i amb l'educació en majúscula. Però hi ha moltíssima gent que tampoc no ho acaba de veure clar. I aquí tenim una feina ingent. De fet, abans el company de l'AMPA parlava de les dificultats de canvis de criteris pel que fa als EAPs, per les dificultats dels centres, dels mestres, dels equips directius. I tenim dèficits importants encara en la formació inicial. Encara no tothom entén alguns d'aquests objectius claus. Per tant, el compromís, l'ofici i la implicació, sense oblidar un tema importantíssim, que és l'atenció i la cura pels petits detalls personals de cada dia. De fet, quan parlem d'una educació de qualitat, una educació personalitzada, estem parlant d'aquesta atenció pels petits detalls de cada dia. També sabem que l'escola no pot transformar la societat. Ho voldríem, ho hem somiat, ho anhelem, però sí que hi pot contribuir. I de fet ja ha de contribuir. I també és la societat la que s'ha d'implicar en la seva millora, en la millora global de l'escola. Hem de passar d'això és impossible a veure com de mica en mica ho comencem a fer possible. Aquest és el repte.
Aquestes transformacions educatives que volen lideratges pedagògics generosos, sostinguts, enfront de les inèrcies, els interessos o les pors. Potser algun dia serem capaços d'aconseguir acords estables que ens permetin desenvolupar polítiques de llarg abast, fonamentades en evidències i pràctiques reflexives compartides, orientades a l'èxit educatiu de tot l'alumnat, sigui com sigui i vingui d'on vingui. El repte és ingent i per això és tan important compartir visions, unir esforços i treballar plegats. Hi ha molta feina per fer, certament, però se n'ha fet molta. Aquí hi ha un bon exemple i se'n fa molta cada dia. Aquest és justament el patrimoni pedagògic que conjuntament hem d'incrementar. Malgrat les dificultats de tot tipus, malgrat en aquest moment les dificultats pressupostàries que tenim, ens cal unir esforços i treballar plegats. I fer-ho per molts anys. Gràcies. Moltes gràcies. I finalment té la paraula la doctora Carme Sadà. Ella és la vicepresidenta de la Fundació Astas. Hola, bon dia. Les meves paraules des de la Fundació han de ser sobretot agraïment a totes les persones que heu vingut aquí, les autoritats, docents, les autoritats polítiques i sobretot també a tots els que podeu cada vegada més aprendre coses. Jo espero que sí que podreu treure d'aquí una mica de profit. O bastant profit. A veure, l'Efraín ha parlat dels 80 anys d'estació. Els 80 anys aquells que la senyora Mullerat va ser encarregada de trobar persones a dintre de les escoles que tinguessin unes necessitats especials. Aquesta senyora va fer aquesta feina en una època més de guerra i després va venir tot el lío de la postguerra. En la postguerra ella va crear un petit centre que era un centre privat. Aquest centre privat es complia de persones, probablement fills de persones benestants de Barcelona. Aquest petit centre després es va anar fent més gran. Moltes famílies de Barcelona la van ajudar a comprar una petita masia que hi havia al barri Vallcarca i allà es va crear l'escola d'estació, l'escola Italiana. Era aleshores un gran edifici, perquè la realitat és que sí, no estava tot això encara diversificat. La senyora Mullerat es va anar fent gran, els temps també van anar canviant i amb ella va treballar una persona molt i molt extraordinària, que era una molt bona pedagoga, que és la Vicenta Verdú. Porta el seu nom la nostra fundació, Fundació Espacín Vicenta Verdú. Aquesta persona va donar tota la seva vida en atenció a totes les persones amb discapacitat i va respondre molt bé a les necessitats de cadascuna de les persones que ella tenia. El temps va anar passant, la senyora Mullerat va morir, es va necessitar a més un centre més gran i el pare de l'Efraín Carbonell fill, l'Efraín Carbonell pare, que és el nostre president, es va liar la manta al cap, com es pot dir, va buscar una sèrie de famílies i va comprar una finca de veïns. Això va semblar que era un disbarat molt gros, però mica en mica se van solucionant. Allà aconseguim que les persones siguin bastant lliures, que puguin tenir el seu potencial, que puguin anar desenvolupant. I per mi això és important, que us volia parlar del que per mi és necessari a l'escola inclusiva. Fins ara, em falta explicar una coseta, aleshores, després de la senyora Vicenta Verdú, li va passar el testimoni a l'Efraín Carbonell i l'Efraín ha començat amb tota aquesta dinàmica que ell vol de treballar d'aquesta forma a l'escola inclusiva i de col·locar les coses una mica en el seu lloc. Es va fundar també aleshores una associació de pares, d'Espacín, perquè donant-li hi havia aquesta cosa, i després una cooperativa per aconseguir tenir la finca d'una forma legalitzada i va passar després a la Fundació. La Fundació és la que intenta arribar a on no arriben econòmicament tots els recursos. Però la Fundació Miracles tampoc no sap fer. O sigui que aquí fem de tot el que es pot per treure endavant tot el nostre projecte. I ara volia parlar una mica des del meu punt de vista com a metge. Jo soc pediatra i he cregut ser neonatòloga a més a més. I així he sabut veure
és molt important l'educació, però és molt important respectar el potencial de cada criatura. Això està molt clar que avui en dia tothom fa els projectes curriculars, però verdaderament moltes vegades les escoles, malauradament les escoles ordinàries, són centres tancats i les criatures no poden desenvolupar-se bé. És molt estrany de veure que si una criatura no pot caminar no passa res perquè es repti o perquè vagi a quatre potes o faci la marxa americana. Ha de fer una mica el que pugui. Jo penso que això és el que s'hauria de començar a acceptar també a les escoles i que aprendre a saber quina és la demanda que fa cada infant. Està molt bé que se'ls ensenyi continguts, però per mi el més important d'una persona que té diferències, que té dificultats per aprendre, és que es pugui arribar a on ella pugui donar. I verdaderament donen molt més del que la gent es pensa. Donen, ells aprenen, no cal que aprenguin només continguts, aprenen a comportar-se, aprenen a compartir, aprenen a estimar i aprenen a que els altres també els acceptin en societat. I per nosaltres jo crec que això és el més important. D'altra banda, això jo crec que és el que s'intenta fer específic, no només amb els infants, sinó també amb les persones grans. No aïllar-les, que estiguin, per això tenim petits pisos en comunitats, perquè puguin establir enllaços amb la gent del barri, perquè no sempre hi hagi endogàmia amb les diferents persones, sempre els mateixos centres, sinó que puguin anar a un bar, parlin amb el cambrer, puguin anar a una exposició, tinguin una il·lusió de, per exemple, jo què sé, anar a un centre que hi hagi animals, també un xicot que té la mania dels animals, i per un motiu són per els cuidadors, per el que menja aquell animal. Jo per mi crec que tot això és molt enriquidor. I d'altra banda, tot això ens ensenya a que els altres també els respectin, i els respectin en si mateixos i agafin una autoestima, que per mi és el més important. Si una persona té una discapacitat, tot depèn del que ell sigui capaç d'entendre que amb ell li passa. Però verdaderament és molt necessari tenir l'autoestima. Els altres hem de respectar-se els seus drets, perquè és molt important, se parlarà una mica de drets, però verdaderament crec que el necessari és donar suport a la persona que ho necessita i considerar-la com una persona. Per mi això és el més important. Bé, jo penso que després d'això el que hem de fer és anar treballant. El nostre de diferència, per mi, no cal que diguem res més. Agraïment per haver escollit a la UE per poder fer aquest acte i que us hagi pogut obrir aquesta sala, que és la nostra sala més nova. Per tant, avui aquestes parets ajudaran, escoltaran un debat que jo crec que a la nostra societat li fa falta. Més que donar-nos les gràcies a nosaltres, crec que la UE ha de donar les gràcies per haver pensat que
socials, i deixeu-me dir una cosa, la forta presència de dones. És un programa on intervindreu moltes dones, això no sempre és fàcil, moltes vegades ens diuen que les dones ens autoexigim tant que som les primeres de dir no. Per tant, jo crec que s'ha de visibilitzar la tasca que estem fent les dones i sobretot en àmbits com el que avui estareu tractant. I acabo d'escoltar que va ser una dona la que va començar a expressar. Per tant, m'afegeixo a la felicitació d'un projecte iniciat per una dona que segurament va entendre que l'important no era ella, sinó el que deixava el projecte i que va estar continuat per una altra dona. Per tant, enhorabona. Els hi voldria dir també, en segon lloc, que aquestes persones que van començar i que han sabut continuar sense saber-ho, estaven contribuint a el que avui anomenem que són els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. Com bé sabeu, l'any 2015, reunits els estats en l'ONU, van acordar uns objectius, que són 17, de desenvolupament sostenible, on junts ens imaginem un món que l'hem d'aconseguir o que hauríem de començar a caminar-hi i que estem parlant d'una agenda 2030, un món on ens l'imaginem sense desigualtats, un món sense fam, un món amb benestar, un món amb salut per tothom, un món amb educació per tothom. Per tant, el projecte específic s'inclou bé dintre d'aquests objectius. Per tant, sense saber-ho, estàvem parlant, aquí s'ha parlat de les 3 P's, avui el món parla de les 3 P's. No entenem la sostenibilitat del nostre món sense tenir en compte les persones, el progrés i el planeta. Per tant, Especim està treballant per un món on ens imaginem que les societats estiguin ben cohesionades. Les societats són cohesionades quan parteixen del convenciment que som desiguals i que això ens fa rics, que la uniformitat ens empobreix i que per tant el reconeixement de l'altre ens ajuda a reconèixer-nos a nosaltres mateixos. Per tant, un projecte com aquest està totalment insertat en aquests pots, en aquests objectius de desenvolupament sostenible. I en tercer lloc, us volia parlar del paper de la universitat. Jo crec que el fet que hàgiu escollit fer aquest acte aquí ens interpel·la. Quin paper hi tenim les universitats? Jo en el programa no hi he sabut veure i no passa res, però crec que és en tot cas és una cosa que hem d'impulsar des de la universitat. Sí que hi he sabut veure el pas de l'escola, de la petita infància, a l'escola, a l'institut, però no a la universitat. Nosaltres també volem ser inclusius. La nostra universitat es defineix com una universitat inclusiva i crec que en aquest sentit que no ho tenim massa ben treballat. En aquests moments jo tinc el privilegi d'estar davant d'un vicerectorat, que és la primera vegada que l'UNED té un vicerectorat que es diu d'Igualtat i d'Acció Social. Per tant, jo entenc quan el rector em va oferir treballar per aquest àmbit, jo haig de treballar per totes les desigualtats que es produeixen dintre casa nostra. Les de gènere, les que venen donades per disfuncionalitats intel·lectuals, físiques, socioeconòmiques. Per tant, a mi m'agradaria poder-me quedar tot el dia aquí i poder ser també un element actiu i per tant de pensar junts de com hem de fer aquest pas. Jo crec que els estudis ens diuen que tot allò que no es pot arreglar o que tot allò que no queda més o menys resolt en l'etapa de l'escola ja és molt difícil, perquè el que estem parlant avui aquí és de valors i els valors s'adquireixen molt aviat. Però jo crec que les universitats també hi podem fer. Per què? En primer lloc, en l'àmbit del que estem parlant, perquè les universitats formem els mestres. Per tant, ens hem de plantejar què ensenyem i com ensenyem. A les nostres facultats d'educació, si està coent, què passarà a l'escola de demà? Què passarà
amb aquestes persones que es trobaran amb el que vosaltres avui estareu debatent aquí. Per tant, jo crec que hi ha un buit que l'hem d'omplir. La universitat no és un ens que està allà, sinó que ens hem d'implicar molt més. Però en tot cas, aquí en teniu i hem de buscar les maneres de fer-ho. Sovint les universitats estem molt preocupats per això dels rànquings, si sortim o no en un rànquing, si publiquem o no. Jo penso que actes com el que avui estem fent aquí, això probablement no ens ajuda a formar part d'aquests rànquings, no? Però sí que ens dona un valor afegit molt gran. Jo voldria que els nostres estudiants i les nostres estudiants se sentin orgullosos de veure que la seva universitat s'implica i que per tant no només està preocupada per expedir-li un títol perquè estiguin els rànquings, sinó que és una universitat molt compromesa. Jo crec que aquí s'ha dit que tots hem de ser-hi en la construcció d'aquests objectius. Jo crec que les universitats tenen una gran responsabilitat. Jo sí que crec que la universitat ha de ser el motor del canvi. Per tant, ojalà, i amb això seria el quart punt, ojalà que, com els deia al començament, avui sigui l'inici d'una relació entre les CIM, l'escola, les famílies, la Generalitat, l'Ajuntament, tots els governs implicats i la universitat, i en aquest cas concret la Universitat de Barcelona. Aquí es parlava, ens ho deia el senyor Efrén al començament, que hem d'apuntar les paraules del seu discurs, i les paraules eren compromís, cooperació, dedicació, professionalitat, però també ha parlat de diversió, ho ha dit moltes vegades, això va ser molt divertit, ha parlat d'entusiasme, ha parlat de mirades obertes. Per tant, els desitjo que avui, amb aquestes mirades obertes, amb aquest entusiasme, amb aquest també punt d'oci que han inclòs en el seu programa, que és la música, doncs facin una bona feina i que ens puguem retrobar de nou on les universitats, la Universitat de Barcelona en concret, també estiguem no només obrint l'acte i oferint espais, sinó estar aquí amb vostès, debatent, implicant-nos-hi i comprometent-nos en trobar aquest món que demanem. Gràcies. Destaco uno que muchos recordamos por su volumen, por su peso y por su contenido. 1500 páginas. Recordamos personas con discapacidad en 2005. 1500 páginas. Y más de 250 artículos de libros y revistas científicas españolas e internacionales. Es director de la revista Psicotero, ha recibido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Es miembro del comité de la AIB desde el 2005, investigador asociado adjunto de la Universidad de Kansas y miembro del Consejo Asesor del Center of Opportunities and Outcomes for Persons with Disabilities de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Internacional para el Estudio de la Discapacidad y participa en 7 grupos de investigación. Sin más, doy la palabra al doctor Fernando Verdugo, con el que coincidí en este mismo e incomparable edad de 6 años, en un congreso sobre victimización de discapacidad. Adelante. Gracias.
son libros, es cierto, y pensar, y aquí luego tienen esta otra parte de arriba, otra imagen que es clave, ahí hay un telescopio y la universidad lo que hace es con rigor analizar, examinar, discriminar las cosas para poder avanzar en el conocimiento. Pero en tiempos actuales, digamos que el conocimiento sin acción es un conocimiento inútil. Y el conocimiento exclusivamente en el mundo de la discapacidad, particularmente la discapacidad intelectual, sería un conocimiento que no tiene utilidad. Aquellos que nos dedicamos al mundo de la discapacidad, particularmente discapacidades intelectuales y del desarrollo, valoramos lo que hacemos en función de las implicaciones prácticas y la transformación que podemos ayudar a que se produzca por parte de profesionales o organizaciones familiares. En ese sentido es en el que se orienta un poco todo nuestro trabajo. Quería yo comenzar un poquito, primero solicitando, ¿verdad?, a toda la organización de Aspasin, a todos los trabajadores de la organización, a todas las figuras que han tenido liderazgo, como se ha comentado, por parte de la vicepresidenta de la Fundación, por parte del director de Aspasin y por parte también del presidente del AMPA, digamos que el reconocimiento y el agradecimiento a todas las personas que han hecho que dure tantos años en la organización y que dure y que mantenga compromiso y valores centrados en población con la cual es difícil trabajar, es costoso y hace falta tener motivación y mantenerla a lo largo del tiempo. Es una carrera de largo recorrido, dedicarse a esta población, no se puede entrar y salir. Una vez que te enganchas, tienes que ir manejando y promoviendo, digamos, distintos aprendizajes propios y las organizaciones también, para dar distintos saltos cualitativos que mejoren los derechos de las personas. Por eso hace la Fundación. No tengo sombrero, pero me le quito con Leonard Cohen, que tienen ahí en la imagen, ¿verdad?, para reconocer un poquito todo el trabajo de Aspasin. Yo creo que es la organización que yo conozca de toda España, de Cataluña, por supuesto, y de toda España más antigua, ¿no? Y eso merece un reconocimiento, porque organizarse y mantener una organización, sobre todo mantenerla, crecer, es muy complicado. Complicado por 40, que es lo que llevamos hablando de inclusión, nos hacen hablar ya de una manera distinta, en la cual no podemos hablar solo de una manera teórica. Si digo esto es porque hay un abuso y abundancia de enfoques a veces muy ideológicos exclusivamente centrados en la teoría. Ya no es tiempo exclusivamente de teoría, es tiempo de práctica y de discusión. El nuevo programa que tenéis, Aspasin y de conmemoración, es un programa, por lo que he visto, bastante concreto, claro, comprometido y efectivamente, para no dar un terreno a lo que hace 40 años, cuando empezamos todos estos procesos, en el año 85, sale la primera normativa que generaliza científico-escuelas haciendo escuela inclusiva un poquito en toda España. Entonces, llevamos todo ese tiempo. En todo ese tiempo ha habido, y quiero empezar con un análisis autocrítico y un poquito de esa desesperanza que a veces se ve en mucha gente cuando habla, o que hago cuando ha hablado de educación inclusiva, ¿no? Claro, llevar 40 años a veces parece el hámster que da vueltas en la rueda que dice ahí, ¿verdad?, en la cual tienes un ejercicio imparable, pero estás sin avanzar, vuelves al mismo sitio. Esta sensación nos puede pasar a muchos de los que tenemos recorrido de 40 años en este ámbito, ¿no? Y ves a la gente plantearse cosas que dicen, nos estamos todavía en los inicios de esa vuelta de las ruedas, sin haber roto hacia adelante de manera clara lo que creíamos hace 40 años que se podía hacer con más facilidad. Sí que hay una percepción a veces, en muchos casos, en colegios, en escuelas, en profesionales, familiares, en los cuales digamos, hay esta percepción un poquito negativa, digamos. También se puede ver un poco con el mito de Sísifo, ¿no? Antes han comentado, ha citado a Albert Camus, el representante de la Generalitat. Albert Camus fue el que definió un poco el mito de Sísifo, ¿no?, en el cual Sísifo, que era un hombre muy astuto, los dioses le condenaron a la ceguera y le hicieron que durante toda su vida estuviera subiendo una piedra o alto de una montaña para que cuando llegara arriba se volviera a caer y tuviera que volver a empezar. Es decir, el esfuerzo inútil continuo en la misma dirección sin llegar a provocar un producto, digamos, positivo. Bien, a veces, desde un punto de vista autocrítico, digamos, con cierto aspecto de negativismo, pero esta sensación puede ocurrirle a un familiar que ha luchado contra escuelas que no le comprenden, profesionales que no
a desencantarse con todo lo que es lo inclusivo, por la desconfianza en que eso se sepa hacer funcionar como debe de funcionar, ¿no? Esa frase que viene ahí es de Vladimir Mayakovsky, poeta de la Revolución Rusa. Desafortunadamente la frase la hizo para suicidarse después, no es el caso, ¿verdad? Pero no de que empiece con estas palabras, pero sí que refleja muy bien lo que es la lucha y la pelea que tiene que mantener un familiar. Y en la presentación lo ha dicho alguien, yo creo que ha sido Tim del Monte. Sobre todo familias con pocos recursos culturales, económicos y sociales. Las peleas que tienen que hacer, y la propuesta que hacía era muy buena, la propuesta de acompañamiento, de formación y de ayuda un poco para lo que es defender derechos de sus hijos y avanzar, ¿no? Esa desesperanza existe, pero no vamos a quedarnos en ella, claramente no vamos a quedarnos en situación de desesperanza, solo reconocer que para muchos familiares, cuanto más bajo el nivel económico y social, más claro, las dificultades les llevan a solo querer que tenga una guardería protectora o que al menos le dé seguridad. No te están pidiendo derechos muchas veces, eso tiene que cambiar, debe cambiar con el acompañamiento que he planteado y debe cambiar con la formación que tenemos que hacer y la ayuda a otros padres, a aquellos padres que desafortunadamente no tienen, digamos, el amueblamiento cultural suficiente para saber cómo enfocar los derechos de sus hijos en el ámbito educativo. La situación no puede ser solo de desesperanza, lógicamente. Ahí tienen un nombre no muy conocido a nivel de España, de Cataluña, que es Raymond Williams, un marxista galés. Pero este hombre, si le cito, es porque fue uno de los que mejor analizó el cambio cultural y social. Analizó cómo el cambio cultural y social debe producirse. Y si yo leí la frase un poquito, voy a decir que decía ser realmente radical es hacer que la esperanza sea más posible que la desesperación. Nuestra tarea, la tarea de profesionales, la tarea de organizaciones es hacer que la desesperación no sea lo que existe en un familiar, lo que puede existir en un profesional que ve cómo las dificultades le van pudiendo. Este hombre que se llamó el marxista el subjetivismo, él decía que las sociedades no cambian solo objetivamente, como decía el marxismo, por condiciones objetivas socioeconómicas, y que las sociedades cambian por acciones orientadas por valores. Esa es la palabra, acción orientada por valores. Si hemos dicho conocimiento, reflexión, estudio y análisis, pero luego acción orientada en valores. Bueno, la mesa ha sido una buena mesa de inauguración, hablando digamos, en los cuales han hablado de temas y de propuestas concretas de interés, ¿no? De alguna forma voy a empezar con ese planteamiento, siguiendo a Raymond Williams, de cómo provocar ese cambio cultural y social. La inclusión es eso, la inclusión es eso. Por eso nos ha costado tanto, pues hablamos de la rueda del hámster. Voy a hacer una reflexión antes ahora de cómo eso se puede hacer, a qué nos referimos. Inicialmente, desde luego, ya piensen ustedes en Barcelona, o en Cataluña, o en España, o en Europa, repito, en Latinoamérica, en Norteamérica. El mundo occidental tiene, ya después de muchos años y de ver y moverse en muchos sitios, los retos son muy similares. Hay distinciones, lógicamente, por la maduración económica, social, por la fuerza organizacional, por la representatividad y empoderamiento familiar. Eso sí que son procesos de cambio. Maduración de profesionales, organizaciones, digamos, que compiten de alguna manera por hacerlo mejor. Eso varía un poco en unos países u otros, pero todos tenemos un sustrato cultural muy similar y los planteamientos de cambio son muy parecidos en todos los países. Claro, cuando hablamos de cambio cultural, pues sobre todo me estoy refiriendo un poco, lo ven ahí, a lo que es tres aspectos básicamente de lo que es un cambio cultural. Una cosa son, como empezamos cuando hablamos hace 40 años de educación inclusiva, yo trabajé de maestro, de logopeda, de psicólogo, de director de un centro de educación especial, luego de inspector, de jefe de inspección, o sea que conozco un poquito el terreno desde los inicios, antes de que se iniciara el proceso inclusivo en España, aunque me formé en Norteamérica y cosas de ese tipo, ¿no? Pero el cambio cultural a que nos referimos, al principio enfatizábamos mucho el cambio en las prácticas profesionales, ¿no? Esta manera de pensar en para el supermaestro o la supermaestra, ¿verdad? Tenemos que hacer casi todas las cosas para que esto funcione. Y tenemos que hacer muchas cosas, no cabe duda, pero no somos la única clave, no solo son las prácticas
prácticas profesionales, no de los maestros solos, sino de profesionales trabajando en entorno educativo de distintas disciplinas. También tiene que cambiar el centro educativo, las prácticas organizacionales tienen que ser también distintas y la política pública tiene que ser distinta. Ahora que estamos en elecciones, acuérdense, cada vez que alguien les presente una política concreta, pídale indicadores para valorar lo que está proponiendo dentro de 4 años. Dime con qué voy a valorar tus compromisos. Porque no lo hacen nunca, no lo hacen en España, no lo hacen en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, no lo hacen en ningún país. La política pública es una política de promesas y no de oferta de indicadores para comprobar resultados. Pero en este campo de la inclusión tenemos que hacer como Santo Tomás, que nos digan clarísimamente dónde vamos a valorar los avances. Pero bueno, son 3 partes: lo profesional, lo organizacional y gestión educativa, y lo que es luego el papel de la política pública activa, en los recursos, en su distribución, en su evaluación, en la evaluación de la satisfacción, en el empoderamiento y la promoción de la participación familiar. Todo eso son las claves de un cambio cultural, en definitiva. No es solo hablar, que sí que hay que hablar, como luego se hablará hoy, de diseño universal del aprendizaje, de apoyo conductual positivo y de estrategias concretas que pertenecen a ese aspecto científico de desarrollo que ha comprobado prácticas eficaces, ¿no? De alguna forma, eso todo se debe acompañar siempre con aludía a la vicerrectora en su presentación al papel de la universidad. Como me dedico a esto y también he estado vicerrector un tiempo en la Universidad de Salamanca en su momento. Claro que la universidad tiene un papel, el primero está muy apegado a los movimientos sociales. La universidad en general no está a la vanguardia de la innovación y de los cambios, en general, aunque muchos estamos y tenemos grupos o institutos dedicados a ese tema, ¿verdad? Pero bueno, la universidad sí que tiene un papel, sobre todo tiene un papel clave en lo que es la innovación e investigación rigurosa. Y ahí hay muchas cosas, las hay en Barcelona, las hay en otras ciudades de Cataluña y en toda España. Hay investigación y preocupación, quizá a veces pecamos de exceso teórico en algunos momentos, sobre todo en el mundo educativo. Permitidme que aunque yo esté en la Facultad de Psicología, trabajo transdisciplinarmente, ¿verdad? Y soy maestro de profesión inicial especializado en terapéutica, en lenguaje. Quizá pensamos de teoricismo mucho y eso hay que romperlo en los tiempos actuales, pero necesitamos investigación rigurosa, práctica y concreta e innovación sobre los procesos de cambio, sobre experiencias modelo de las cuales aprender, porque ese cambio cultural requiere que lo que avance en Vic o en Tarragona lo puedas ver también en Barcelona y en Hospitalet o en Gracia, en cualquier sitio, puedas ir viendo avances diferentes, que el benchmarking o la situación de aprendizaje entre todos te permita avanzar. Eso es lo que produce un cambio cultural en el mundo de lo inclusivo. Eso hay que promoverlo, incentivarlo con una política pública activa. Eso no, aparte de que se produzca con interés y se produzca aquí, porque aquí nos solemos juntar quienes estamos comprometidos con estos procesos, pero además eso es que hay que lograr que la política pública lo promueva, lo incentive y lo financie, o al menos lo acompañe. Eso es lo que irá dando una sociedad distinta. Entonces ahí el papel de la Fundación Aspasino, de la Escuela Inclusiva de Aspasino en 80 años es un ejemplo y modelo, pero tenemos que tener más, tenemos que ser redes potentes como hubo hace unos años, como ustedes estuvieron en Barcelona, las escuelas de Ferrer Guardia en los años 20 del siglo pasado, o como todo el movimiento más reciente de los Asmensat, que va a hacer sus 54 escuelas de estío este verano, que son movimientos muy potentes de educación general. Yo ahora hablo de educación para aquellos que tienen más dificultad con la discapacidad intelectual. Entonces ahí hay que llevar a todos los movimientos y a toda la experiencia asociativa a generar una potenciación mucho más fuerte de los valores. Al final, dense cuenta que los cambios están, como decía Raymond Williams, está siempre limitada por valores. Y los valores son la dignidad de todas las personas, la no discriminación, la no segregación, la autonomía o autodeterminación individual de la persona. Esos son los valores que compartimos y que hay que hacer compartir a cualquier maestro de cualquier escuela ordinaria, que hacer compartir la dignidad de nuestros hijos o de la población con la que trabajamos, aunque tenga una parálisis cerebral de afectación grave, un autismo y un grave problema de comportamiento. Solo con ese avance en valores, de alguna forma estaremos, haciendo que todas las cosas puedan avanzar.
Claro, un aspecto importante de esos valores se refiere un poco a esos modelos mentales. ¿Cómo piensas que es alguien con discapacidad? No lo digo para nosotros, lo digo para cualquiera con los que hablamos. Cuando hablas de una persona con discapacidad intelectual, piensan que los problemas es la persona y el conocimiento de lo que le pasa dentro del cerebro. Inclusive hay en este mundo científico hay a veces reduccionismos torpes, los cuales piensan que todo se puede arreglar si conoces lo que pasa dentro del cerebro. Hoy los modelos son ambientalistas, no son modelos de ver lo que hay dentro del cerebro. Hay que cambiar los modelos mentales de cómo ves a la población. Si tú infundes los valores y cambias el modelo mental, las técnicas, estrategias y todo lo demás, las buscas, las aprendes y las vas haciendo. Pero ahí es de que, ¿cómo les entiendes? Si entiendes que el problema es solo de la persona y no del ambiente y cómo le trata, y la discapacidad no la entiendes en función de variables y determinantes sociales, del papel del maestro, de los profesionales especialistas de apoyo, del voluntariado que ayuda, de la familia que participa. Si no lo entiendes ahí, difícilmente logres escuela inclusiva y cambios. Afortunadamente, en los tiempos actuales tenemos la Convención de 2006 de Naciones Unidas, en la cual nos da el viento hacia dónde va, eso es imparable. Están obligados tanto el gobierno de Cataluña como el gobierno de España, como el gobierno europeo, con los 150 países que lo han firmado. Eso es una hoja de ruta, es un mapa de ruta que hay que agarrarse para exigir los cambios que esa convención aprobada y reconocida internacionalmente y cuyo protocolo obliga a los estados a cumplirla. Eso es un arma que tenemos, un mapa de ruta para ir provocando y produciendo cambios. Al final, los que tengáis hermanos, hijos, amigos con discapacidad, trabajéis con ellos, al final lo que queremos es que puedan ejercer sus derechos a una vida libre e independiente al máximo nivel posible. Eso hay que dar oportunidades, hay que generar estrategias útiles y hay que hacer muchos procesos de cambio. Bueno, no les voy a decir ya el artículo 24 porque lo van a tratar bien en detalle aquí dentro de la convención. Sí que les pongo ahí ustedes que seguro que viajan mucho, porque nosotros que viajamos bastante, ¿verdad? Mi mujer y yo viajamos bastante, pues siempre buscas también gente de Cataluña por todas partes del mundo. Esa inquietud también viajera que es muy buena. Cuando uno aprende a conocer otros sitios, lógicamente, y disfruta, ¿no? En Sintra, en Portugal, tienen esa imagen que ven ahí. Esa imagen que ven ahí es, si no ha ido alguno, que vaya a la Quinta da Regaleira, acuérdense, Quinta da Regaleira, pero vayan a las 9 de la mañana cuando no ha ido todavía nadie, porque si no, es como cuando llega un crucero a Barcelona, no hay quien lo puede ver, es mejor esconderse. La Quinta da Regaleira entra tanta gente que si vas a las 9 durante media hora no te molestan. Eso que ven ahí está basado en la Divina Comedia de Dante. Dante le tiene ahí arriba citado también en este bello paraninfo. Dante, acuérdense, la Divina Comedia lo que decía era que las personas salen, se figuraba ahí, acompañado por el poeta Virgilio, subiendo del círculo infernal del infierno hacia lo que era el cielo, digamos, o el paraíso, ¿no? Entonces, la Quinta da Regaleira lo que hace es el romanticismo portugués de hace un siglo. Construye una persona liberada, construye una fruta excelente para visitar, unos jardines muy bonitos, y dentro de ellos tienes toda esa materialidad. Bueno, eso es lo que ha pasado en el mundo de la discapacidad intelectual. Estamos saliendo del círculo infernal de la segregación, discriminación y poca luz hacia lo que es la vida en la comunidad y el ejercicio de derechos. Y esa es la historia real. Yo dirigí un centro de educación especial para 202 personas hace, pues en el año 80. Hace 40 años, digamos, o 40 y algo, y era un centro también que decía lo que son un enfoque basado en las instituciones. La primera oportunidad que se da a nuestras personas con discapacidad intelectual cuando nace Aspasir, lo avanzado era que en los años 60 todavía construía centros o residencias. En ese momento eran órdenes religiosas cuando el Estado no hacía ni caso. Generalmente pues estaban las hermanas hospitalarias, los hermanos de San Juan de Dios, las hijas de la caridad. En algunos casos, digamos, había órdenes que se dedicaban a los desatendidos, a los que, digamos, eran considerados aparte de la sociedad. Bien, lo que hacíamos era grandes residencias, grandes centros. La alternativa era todos fuera de la ciudad. Yo el centro que dirigía había sido un hospital antituberculoso. Por eso muchos en España se transformaron en centros de educación especial. Bien, el modelo institucional en todo el mundo occidental, grandes instituciones, grandes centros, luego grandes residencias, era el modelo. Eso era el círculo infernal más fuerte, ¿verdad?, de Dante dentro de la Divina Comedia, esa
falta de reconocimiento, todos juntos y separados, y todos los problemas juntos, y todas las dificultades juntas. ¿Y qué tenía yo en mi centro? Tenías algunos niños o niñas que eran sordos, algún autista, mucha discapacidad intelectual de distinto nivel, hijos de familias desestructuradas que básicamente había sido una mala enseñanza o una mala atención familiar. Todo eso estaba junto. Entonces estaba junto, había un currículum repetido año tras año, no había un foco en la realidad de avance y de desarrollo, no había una participación en la comunidad inmediata, y éramos 24 maestras, 4 enfermeras, monjas en el internado, psicóloga, trabajadora social, director, éramos mucha gente, 10 monitores, en la Diputación de Valladolid era. Como eso era un modelo que lo había en Salamanca y que lo había en muchas partes de España. La administración pública financiaba, órdenes religiosas ayudaban o apoyaban, pero luego se empieza a cambiar en España cuando pasa un enfoque basado en los servicios, que es que crece el movimiento organizacional. Surgen plena inclusión FEAS en España, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, luego se va enriqueciendo con otras como Down España, autismo, parálisis. Organizaciones crecen. En la medida en que crecen las organizaciones, como las que pues, son parte, como Astasini y muchas otras, en su crecimiento generan servicios. Ya no es la gran residencia, sino que no. Hay una parte ocupacional, otra parte educativa, otra residencial, más pequeño tamaño, no gran espacio. Bien, ese es un gran salto. Ese salto es igualito en Canadá que en España. En España que en Alemania que en Italia. El mundo occidental es similar. Si vas a Latinoamérica, pues todavía mucho están en este salto, porque ahí el desarrollo social es más bajo y las organizaciones sociales más débiles. Ahí lo que tienes que hacer es fortalecer organizaciones sociales, financiar los intereses comunes y la movilidad para demandar a los políticos los cambios, ¿no? Pero bueno, cambiaron las cosas, entre los servicios profesionales y familiares juntos empiezan a hacer cosas y a provocar cambios. Pero llega un momento en que vemos que eso es insuficiente y que dices, bueno, esa mezcla de enfoques llega a lo que es el momento actual. Hay que hacer enfoque, hay que abrir los centros y salir fuera, hay que hacer que se transforme lo que es el concepto educativo ordinario habitual para que tus hijos o las personas con las que trabajas puedan ejercer sus derechos y oportunidades como nosotros. Y esa es la salida del círculo infernal que les pongo como ejemplo en la imagen de la Quinta de la Regadeira. Los términos y las palabras apropiadas para hablar son los que ven ahí. Es un modelo de pertenencia comunitaria en el cual lo que estamos hablando es del alumno como ciudadano con derechos. No es retrasado mental o persona con discapacidad intelectual o alumno con discapacidad o con problemas o con parálisis cerebral. Es un ciudadano que te están pagando a ti tu sueldo para que atiendas a los ciudadanos de tu comunidad, y unos son de una manera y otros de otra. Aquí hay una parte de convencer y otra parte de exigir. Nuestros sueldos habituales de quien trabajamos, hemos trabajado en esos ámbitos, vienen para servir al ciudadano, tengan las características que tengan. Entonces no vale de que no sé, habrá que buscar la manera de resolver los problemas. Bien, que no recibes un ciudadano con iguales derechos, y entonces los planteamientos luego son de hacer siempre la alternativa más natural posible. Si tienes dos hijos gemelos y uno tiene síndrome de Down y otro no tiene, afortunadamente, ¿verdad?, ningún problema o dificultad importante, lo que quieres es llevarles al mismo colegio que quieres por motivación personal, por cercanía, por lo que sea. Tienes que tener esa posibilidad de elegir, ¿por qué no? Porque siempre, si tienes un hijo con discapacidad, tiene que agarrar un transporte, irse más lejos, perder tiempo, a lo mejor no puede comer y ya le cortas parte de la convivencia familiar. Bueno, de alguna forma, la clave es el entorno natural. Hasta en preescolar la clave es el entorno natural. Estamos tardando mucho en el ámbito de la sanidad pública en España, en general modelos como tienen los canadienses o los ingleses, en los cuales la atención temprana es con una participación muy activa familiar, con una visita al medio familiar de los profesionales, a veces para ayudar en esos procesos de cambio, con ese empoderamiento del papel de la familia. No es todo un modelo neuropsicológico o neurorehabilitador o neuroeducativo, que con esas palabras nos engañamos con lo que es una clínica que tuviera las claves. Las claves son ambientales y el mejor ambiente es el natural. Cuando vemos por qué es el mejor ambiente el natural, ojalá que ninguno, pero seguro que en el medio familiar tienen todos alguna persona mayor que tiene procesos de demenciación o Alzheimer. Bueno, si ese es el caso, ¿dónde querrán estar ustedes?
Lógicamente lo que queremos estar es con tu familia, con quien te quiere, con quien te conoce, aunque tú ya no le reconozcas. En la medida que eso sea posible, porque luego son decisiones muy individuales, cuando hay realidad de algo, en la medida que eso sea posible, la clave siempre es tu entorno natural al que perteneces. Y cuantos más años, igual que cuantos menos. En la atención temprana la clave es el medio familiar, en envejecimiento y final de la vida es el medio familiar, siempre que puedes. Hay problemas graves de salud, hay dificultades de manejo y de gestión determinado que te hace que tengas que desarrollar otro tipo de alternativas, pero lo más participado es por ese ambiente natural, por los afectos y las personas que les conocen, visitando y estando en los lugares que les apetece, desde niños hasta adultos. Bueno, por ahí estamos hablando siempre de planificar el futuro, es un paradigma de apoyos, buscamos el bienestar de la persona o la calidad de vida. Eso sería un poquito el planteamiento a las palabras, digamos, que tienen sentido con los modelos actuales. Si pasamos a un momento tercero dentro de la exposición, sería el momento del telescopio, el grado de la evidencia. Al final es verdad que el conocimiento acumulado de experiencias educativas innovadoras que lleva habiendo muchos años, con esos ejemplos que les comento aquí, que tienen organizativos de las escuelas, de la escuela moderna de Ferrer Guardia, por ejemplo, tantos años hace, ¿verdad? Todo eso ha ido haciéndonos eso y la investigación sobre resultados desde el ámbito universitario, con metodología y especialización y colaboración con quienes son los actores de los cambios, vamos conociendo, nos ha hecho saber que hay enfoques, digamos, basados en la evidencia, en los cuales podemos confiar o podemos dirigirnos, que no queremos estar orientados por terapias mágicas o pseudoterapias, que aquí, como en todos los sitios, tiene sus vendedores y a veces en el mundo de la educación especial, al que yo pertenezco desde hace toda la vida profesional, las dificultades para tener respuestas nos han hecho a veces agarrarnos a clavos ardiendo de lo que parecía la última técnica, la última estrategia, lo más oportuno, la clave de las cosas. Bueno, eso no es una manera de resolver nada. No hay nada que sea lo último y que sea clave. Hay un conocimiento científico acumulado que va diciendo qué es útil o qué no es útil, y pasos progresivos nos van dando claves distintas para hacerlo mejor. Bien, los enfoques que yo les digo o que yo propongo como importantes, que no son los únicos. En el programa tienen afortunadamente a profesionales excelentes y de primera fila exponiendo varios de algunas otras estrategias, digamos, de las que son oportunas para desarrollar buenos procesos inclusivos. Pero ahí tienen tres enfoques. Uno es el que tiene un enfoque de apoyos. La clave es qué apoyos das para obtener resultados de mejora en la persona y de su bienestar personal y satisfacción. Eso es calidad de vida. Calidad de vida es bienestar personal. Es ese enfoque que ahora comentamos rápido, en el cual no debes evaluar solo a un niño o una niña por el rendimiento académico que tiene. Es como nos han educado en las escuelas universitarias de formación de profesionales y luego en las facultades de educación. Como sigamos educando así, desde luego estamos contra la rueda de la historia. Así que estamos haciendo ahí la rueda del hámster. Como no eduquemos a las nuevas poblaciones a las nuevas profesionales formándose en nuestras facultades, como no les eduquemos en estrategias diferentes de trabajo en el aula, difícilmente luego vas a cambiar esas prácticas profesionales que son una parte clave de la respuesta, ¿no? Entonces hay que educar en otros procesos inclusivos, con diseño universal, con apoyo ambiental positivo, con estrategias ambientales, con gestión docente de los centros muy distinta, ¿no? Bueno, paradigma de apoyo, teoría de calidad de vida y desde luego enfoque de derechos. Y bueno, el enfoque de derechos es un enfoque clave en tiempos actuales. El enfoque de derechos lo tenemos que aprender todos los que somos profesionales de la educación, en el ámbito en el que sea, en el cual, lo decía antes, tú estás para ayudar y servir a la población a la que atiendes. Entonces los derechos son de la persona a la que atiendes. Por supuesto que tú tienes que estar bien pagado y bien reconocido para poder hacer eso bien, pero al final los derechos se centran en el usuario, la persona por la cual estamos atendiendo. Esto es igual en la escuela que en la salud mental, que en el envejecimiento, que en la vida laboral, ¿eh? Los derechos los tiene la persona. Bueno, ahí los apoyos quizás algo conocido, ¿verdad? Pero digamos los apoyos son los que determinan un mejor funcionamiento.
y esa variable ambiental no hay que entender ahora, pero yo que he trabajado mucho con calidad de vida, para que vean un poquito, calidad de vida, nosotros hemos trabajado, mucha gente que conoce como ya uno de los 8 dimensiones que hemos planteado el profesor Salvo, norteamericano, y un poquito en libros y en artículos variados que hemos ido haciendo. Esto que nos dice la escuela, seguimos trabajando ahora mismo de manera concreta en desarrollo. Estamos haciendo un sistema de indicadores en primaria, preescolar y secundaria de calidad de vida. ¿Pero calidad de vida qué significa? Pues que si tú estás trabajando en un aula inclusiva y tienes una persona con discapacidad intelectual o de desarrollo, o una persona en proceso de inclusión porque viene de otro país, como tenéis muchos inmigrantes en Cataluña, o inadaptación social en muchas variables también, no solo puedes pensar en su rendimiento académico, tienes que saber que es vulnerable a la falta de aprendizajes, de relaciones interpersonales, de control vital, de control personal, de autonomía, de saber elegir y decidir, eso es autodeterminación individual de la persona. Tienes que saber que su bienestar emocional puede desequilibrarse con facilidad en determinados momentos. Bien, bienestar personal o calidad de vida es evaluar y planificar aquel aspecto no curricular que es muy relevante para la vida de cualquier individuo. Y es relevante desde el primer momento y va creciendo su importancia según entras en la adolescencia, porque la mejor predicción de adaptación futura está en lo que hacemos de 12 a 18, o en lo que no hacemos, diría yo más bien, en los sistemas educativos. Calidad de vida ahí vendría a compensar toda la parte lógica de aprendizajes, mientras otra preocupación de objetivos vitales centrados en esas áreas o dimensiones que ven ahí. Bueno, calidad de vida, porque a veces no se ha entendido o se entiende de alguna forma parcialmente, o no la hemos definido a lo mejor apropiadamente. Una definición apropiada sí que se la pongo ahí para que vean un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida. Término que ha entrado mucho en aquellos que estamos en ámbitos residenciales, laborales, sociales, inclusive salud mental y envejecimiento empieza a entrar fuerte, pero que en el ámbito educativo, por la rigidez de los sistemas de la escuela en general, en todos los países, por la rigidez, la intolerancia a los cambios de la escuela es paradigmático a veces, ¿no? Entonces hay que llegar a masticar muy bien cómo organizar ese trabajo multidimensional que hemos comentado, con una práctica habitual sobre él, dar instrumentos, ayudar, para que no pidamos que un maestro o maestra sea superwoman o superman, ¿verdad? En terminología peliculera. Digamos, tienes que llegar a dar instrumentos, a apoyar procesos, pero hoy en día, si no tengo un hijo con discapacidad, lo que quiero es que me informen no solo ni se aprende lectura, escritura o aprendizajes de contenidos académicos, sino la relación con los demás, cómo se mueve, si es capaz de tomar decisiones por sí solo, depende de los demás, si le incluyen en las situaciones de ocio habitual, eso es calidad de vida, atender a esos factores importantes de la persona, ¿no? Tiene que ver con los apoyos que prestas. Bien, una definición de calidad de vida, la veían ahí, es evaluación interdisciplinar, multidimensional, detallada, con estrategias cualitativas y cuantitativas, con ambas. Las cualitativas de los equipos docentes y profesionales son muy importantes porque dan la autonomía propia, la singularidad del entorno, la experiencia acumulada de los equipos docentes, ¿no? Estrategias cualitativas y cuantitativas, pero siempre para desarrollar un programa individualizado de apoyo. Al final, yo estoy demandando desde hace tiempo, hay que exigir que la administración educativa establezca a la población que realmente tiene discapacidad importante un plan individual mínimamente evaluado cada año con participación familiar firmada siempre en cuanto a opinión y planteamientos y decisiones que opinan, que las decisiones tienen que ser luego vistas, pero un plan individualizado de apoyo con objetivos y con personas que nos trabajan para revisar en qué medida estamos avanzando en ello. Al final estamos trabajando desde estrategias de planificación centrada en la persona, en el alumno, y lo que hay que hacer es evaluar que los cambios producen resultados positivos. Eso es un poquito una definición actual del tema. Pero bueno, tienen instrumentos, que no sepan si alguien no lo sabe, en el instituto que dirijo yo, que se llama Médico, en la Universidad de Salamanca, tienen gratuitos, descargables, muchos instrumentos que hemos desarrollado. Esto sí que es único en el mundo. Que no te financien ni que pongan los instrumentos gratuitos, pero es así. El problema es que no lo tienes que tutorizar a todos los que les aplican también gratuitamente y te metes en un conglomerado. Tenemos mucha información, salvo algunos instrumentos iniciales que pueden bajar que trabajen en estos colectivos de escalas de calidad de vida que nos han costado 3 a 5 años de desarrollo, no son 2 días. Una de ellas fue desarrollada con la Universidad Catalana en la vida adulta, que es la escala de INCAT, ahí, que fue
un instrumento muy bien desarrollado gracias a una buena financiación y a un buen trabajo de las organizaciones en toda Cataluña, desde Gerona, de todas las provincias catalanas y comarcas. Gracias a eso hicimos un buen instrumento que se aplica mucho en toda España y fuera de España, está traducido en 9 idiomas. Y Poveda y otros, la escala San Martín, la escala eso de vida adulta y otros. Simplemente que sepan que ahí pueden ver instrumentos, bajarles y descargarles y poder aplicarle en ese ámbito del modelo de calidad de vida. Al final, calidad de vida lo que es un marco organizador de la información. Propones unas dimensiones en las cuales introduces los datos de información, de escalas y de observación de quien le conoce para tomar decisiones de un plan de apoyo. Eso es un poquito lo que estamos haciendo. Pero hay muchas otras estrategias que nos van a comentar posteriormente, por eso no me entretengo mucho, también para acomodarme al tiempo, pero la clave está en ese que se había hecho, en centrarse en el ambiente y en determinantes sociales, centrarse en fortalezas personales, hablar de apoyo sino de programas, el currículum general, el diseño universal, que creo que lo habla por el posteriormente. Luego tienen ahí alguna respuesta, cuando alguien produce estrategias inclusivas, los modelos de respuesta a la intervención. Por ejemplo, en la última normativa desarrollada del hecho Valencia, la más actual ahora mismo, aquí hay un buen decreto que también le van a comentar en el 2017, pero le faltan instrucciones posteriores de desarrollo, concreción y al final de recursos aplicables, lo que le falta. En Valencia han hecho, en el gobierno de los últimos años, han hecho desarrollos institucionales oportunos, en uno de ellos en el cual, aunque no lo citan tal cual, establecen cómo se hace un agrupamiento en 3 niveles, qué es bueno para todos los alumnos en el currículum, qué otro grupo, que puede ser un 25% de cada aula, necesita ya ciertas estrategias compensatorias y que otro grupo pequeño, que a lo mejor es el 5, que son los de discapacidad intelectual, necesita planes de apoyo individualizado y rigurosamente planificados. Eso no es nuevo en Illinois, en Nueva York, en distintos sitios. La respuesta de intervención como metodología se lleva trabajando más de 20 años. Bien, el gobierno valenciano ha hecho una buena síntesis, igual que aquí se ha hecho buena síntesis en el decreto de lo que son los apoyos y el proceso de comprensión del inclusivo. Bueno, esta es una de las técnicas, pero yo quería algún comentario por la actualidad que suele tener a veces en este mundo en que aprendemos de ponerse uno en contra del otro. Me hablo de lo académico ahora mismo. La política también es el mismo ejemplo, pero no vamos a entrar en ese terreno, ¿verdad? En lo académico también nos pasa que la gente se sitúa en un polo contra otro. Pues hay un polo a veces que hay en la educación, a veces se plantea por profesionales investigadores de la educación que la clave es una clave clínica, neuropsicológica o de otro tipo que significa entrenamientos con los mejores especialistas para que tu hijo mejore. Eso desde la República Dominicana, Cataluña y otras partes lo he visto, y hay familiares que se creen que la clave es el mejor especialista en rehabilitación de su hijo. Y cuanto más dinero tienen, más se gastan en creer que eso es la clave. La clave desafortunadamente no es el tener el mejor especialista, terapeuta ocupacional, psicólogo con intervención social. La clave no es tener el mejor clínico o el mejor educador, que también es clínica a lo individual en educación. La clave no es tener el mejor, es importante. Cuanto mejor formado, desde luego mejor. Cuanto más colabora activamente, mejor. Pero lo clínico no es exclusivo de la respuesta es ambiental y social. Y la respuesta es educativa. Pero tampoco la respuesta es solo educativa. Necesitas generar recursos especializados, necesitas tener especialistas en discapacidad intelectual y equipos especializados que apoyen los procesos ordinarios inclusivos. En España solo Navarra tiene un equipo ahora mismo de discapacidad intelectual especializado, solo, de las 17 comunidades autónomas. Les digo que usted puede revisar todo esto como estaba, ya que no lo hace el Estado, pues nos hemos dedicado a ver cómo están las 17 comunidades autónomas españolas en temas de normativas. Bueno, lo clínico y lo educativo es un dilema enorme. Necesitas ambas cosas. Desde luego la respuesta es educativa y ordinaria y natural, pero necesitas especialistas de apoyo para trastornos graves de comportamiento, equipos de discapacidad intelectual que asesoren, ayuden y puedan potenciar esos procesos inclusivos. Necesitas que los centros de educación especial, con sus profesores especialistas, con años de conocimiento, aporten estrategias de trabajo individual dentro del aula. Eso es clínico, pero eso es clínico, ¿no? El gran terapeuta ocupacional rehabilitador. Yo he llegado a ver alguna familia con muchos medios pagar a 2 profesionales viviendo en su casa para trabajar con la hija autista. Y no hacen nada. Como no cambies el ámbito social en el que te mueves, no es un problema del cerebro. Lo clínico tiene su limitación.
Al final, las relaciones interpersonales dependen con quién te mueves, es como el trabajo. Puedes tener el trabajo más especializado, pero si tus compañeros o compañeras son, digamos, estúpidos o son de un carácter inaguantable, pues te mueves a otro sitio, ¿verdad? La vida interpersonal, el bienestar emocional tiene que ver con ello, entonces hay que trabajar en el ambiente natural y lo clínico hay que incorporarlo ahí. Si digo esto es porque a veces pasa más en otros países que en España, pero yo conozco casos también aquí en nuestro pueblo, en que la gente confía en eso porque se cree que el tema es el dinero no da desafortunadamente la solución a los problemas de nuestros hijos, ¿verdad? El cambio social y cultural que decía que Raymond Williams promueve, plantea cómo hacerlo, el investigador galés, ¿verdad? Entonces, bueno, lo clínico y lo educativo lógicamente son integrables y deben ser integrables en cada sitio, hay una medida de cómo integrarlo. El sistema educativo no debe confiar solo en que el maestro pueda hacer todo, la maestra pueda hacer todo, sino que tiene que poner profesionales especialistas, disponibilidad para ello, y un papel importante ahí es el papel de los profesionales con experiencia acumulada en la educación especial. Otro es formar apropiadamente en las facultades de educación a los nuevos profesionales, porque salen peor que salíamos hace años respecto a esta población, probablemente en muchos sitios, no conozco todos lógicamente, ni me refiero aquí en concreto a ninguno, en general sí que notas falta de actitudes, de motivación y falta de valores, y como faltan los valores, acuérdense que la acción no va a ningún sitio, es la acción orientada por valores, la inclusión tiene que ver con esos procesos de cambio real. Al final, cuando estamos hablando hoy de la definición de discapacidad intelectual de futuro, estamos hablando de una definición integrada que recoge lo biomédico, lo psicoeducativo, lo sociocultural y los derechos. En distintos momentos y ante distintas personas o individuos tendremos más prioridad de una cosa u otra, ¿no? Si alguien tiene un accidente a los 12 años que le genera un daño cognitivo, desde luego inmediatamente el enfoque biomédico es importantísimo para ver el alcance, cómo paliarlo y cómo intervenir, pero inmediatamente pasa a ser en poco tiempo pasa a ser más prioritario otras cosas. Y la vida natural tiene que ver con otros aspectos, tiene que ver con los derechos, con cómo el ambiente se mueve y determina el comportamiento social y las estrategias de aprendizaje y educativas que ponemos en marcha. Bueno, ¿qué situación actual hay? Ya de manera breve, para ir acomodándome a los tiempos. 2 minutos, pues muy breve. El que quiera, vamos a ver, hay un artículo en 2018, si quieren ver cómo es la regulación sobre apoyos, calidad de vida y derechos en todas las comunidades autónomas españolas, ya que no lo hacía el gobierno rural español, hicimos nosotros, es algo que tenía que hacerse para aprender unos de otros, pero como no se hace, hemos conseguido hacerlo, está abierto, lo que es la regulación educativa hasta marzo del año pasado en todas las comunidades autónomas. Luego es verdad que ha habido avances, que sepan que ha habido los avances que comentamos. Valencia es un ejemplo de avance importante, Cataluña es un Real Decreto de 2017 que lo documentan también. Pero bueno, ahí pueden ir más, las claves ahora mismo de temas inclusivos más directos está en el informe que hizo la ONU sobre el estado de la educación inclusiva en España y todo lo que ha hecho Plena Inclusión sobre esa situación con propuestas de cambios y de cómo abordarlo. Eso es hoy en día. Esos dos planteamientos críticos son los que deben leerse para hacer una política pública diferente, que debemos leer para saber por dónde avanzar. Yo, para ir finalizando con lo que era el cambio cultural, sí que acuérdense que he centrado un poquito el tema esta vez en eso, para no ir a bajar solo al terreno de la escuela, porque al final la inclusión va a depender de ese cambio cultural. Hay un concepto que manejamos en el libro último que desarrollamos ahora y yo sobre cómo cambiar las organizaciones y cómo cambiar un poco, cómo hacer esos procesos de cambio cultural. Entonces decimos que hay que hacer un alineamiento vertical y horizontal, es decir, hay que hacer mejores prácticas profesionales, organizacionales y de la política pública. Y eso tiene que estar alineado también verticalmente, es decir, si tú haces una buena práctica profesional, si Aspasic hace una buena práctica profesional inclusiva, con profesionales comprometidos, pero las regulaciones o normativas de la ley legalidad no promueven ni incentivan eso, las cosas avanzan mucho más lentas, que si eso está bien y coherente. Habitualmente ha pasado que la normativa en todas las comunidades autónomas va mucho más detrás que las ganas y las prácticas de lo que profesionales y organizaciones avanzadas hacen. Bueno, eso debe alinearse. ¿Cómo se alinea el ecosistema? Pues con la presión de las organizaciones sociales. Son las organizaciones representativas y potentes que tienen al sistema de hacer avanzar. Y eso es lo que deben hacer. Deben exigirle cambios, indicadores ahora mismo de resultados, ya que estamos en elecciones, ¿cómo lo vas a hacer?
qué compromisos adquieres, cómo voy a evaluar dentro de 4 años lo que tú estás haciendo. Bien, ese alineamiento es uno de los aspectos clave y yo, ya para ir acabando, ya la verdad, yo les quiero leer una fábula castellana, que vean que también en el siglo XIX había gente que tenía ocurrencias, ¿no? Cuando hay gente que duda un poquito de lo que piensa, hay gente que piensa a veces esa barca que se estrella contra la vida cotidiana, que decía María José, ¿verdad? Esa barca del amor, esa desesperanza que nos ven a veces en algunos familiares o profesionales. Me viene bien un poquito esta fábula castellana de Cristóbal de Beña, esa decía: en una jaula dorada, bien comido y bien cuidado, cierto canario encerrado me hacía descansar. Nada me falta, decía, nada debo desear, canto si quiero cantar, si no callo todo el día. De cañamones y alpiste me llenan el comedero. Me preguntan qué quiero cuando piensan que estoy triste. Se hace sol de la ventana, cuelgan mi hermoso aposento, y entonces la voz al viento suelto como tenga gana. En la sala se hace frío, en las visitas disfruto y en amoroso tributo les ofrezco un dulce pío. ¿Quién jamás tenía una suerte tan dichosa? Le dijo a la mariposa que a la falda se acercó y que alegre revolando iba de sí a haciendo por unos hierros saliendo y por los otros entrando. Y la mariposa, ella la risa soltó al oír tal bobería y con gran soflamería de este modo respondió: feliz serás en verdad, mas nunca has pensado en mí que aunque más voces aquí no gozas de libertad. La moraleja que decía Cristóbal de Beña era para los políticos, Decía: miserables cortesanos, esclavos de la opinión, encargos en hoyos vanos sin la libertad que son. Bueno, si estás en un centro de educación especial, segregado, discriminado, estás en una jaula dorada. Puedes tener los mejores medios, los mejores recursos, pero si no haces un trabajo inclusivo, no en cualquier centro, hay centros que son abiertos, que salen y entran y que tienen puertas para que la sociedad entre. Pero una jaula dorada es aquella cerrada, en la que dice: aquí funciona todo bien, tenemos recursos, estamos contentos, cubriendo a los padres, con todo el respeto que piensan que la situación es así, piensen que están limitando los derechos y la libertad, están limitando la libertad y los derechos al ejercicio de una vida digna, cuando estamos educando a la sociedad y a la propia persona a estar fuera del sistema natural. No todos los centros son iguales, ni todo centro es segregador, ni todo colegio ordinario es inclusivo. Eso ya lo sabemos, ya acuérdense. No es la clave dónde estás a veces, sino qué están haciendo y cómo están moviéndose y hacia dónde están yendo. Pero en general, el no abrir las puertas, es decir, no estar en el ambiente natural, es estar en esa jaula dorada. Al final, la complacencia es la principal enemiga del cambio, el creer que estamos satisfechos con lo que hay. Así que les invito, ya sí que acabo de volver a la reflexión, les invito un poquito recuerden un poquito, sin oportunidades no existe la capacidad más importante. Recuperen y junten fuerzas, como hizo Ferrer Guardia, Rosa Sensat y Marta Mata posteriormente. Junten fuerzas, como hizo la Institución Libre de Enseñanza, porque lo que está faltando en Cataluña y en España en general es un movimiento profesional unido por valores que sea muy potente y tenga la misma voz que la representación organizacional y política. Eso está faltándonos. Si tenemos eso, tendremos avanzado muchas más cosas, por lo menos para poder plantear avances desde otra de las partes del sistema. Muchas gracias. Muy bien. A la puerta. Estuve. No te preocupes, que estoy muy bien. No sé lo que te ha pasado, pero... Un segundo cáncer cuando pasaron las jornadas. ¿En serio? Hace 2 años. Hi ha gent que porta la placa aquí, Pues la he terminado en noviembre. el problema que preguntem. A partir de les 11 ara hi haurà un petit esmorzar aquí fora i a partir de les 11 estarem més relaxats, hi haurà unes sales simultànies, aquesta i del Ballet. Aquí estarem més amples, aquí estem molt tapets. Tenim una llibreteta de jornades que ens ha ajudat a fer la votació per a mitjans i hi ha unes enquestes de satisfacció.